Todo pasa, pero deja huella. Pues así le llueva, le tiemble o le relampaguee, nuestro patrimonio cultural cuenta con un equipo experto para recuperarse y recobrar su dignidad cuando ésta ha sido comprometida. Profesionales de la restauración. Conservamos la memoria de México. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Marta Salmón, restauradora de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, y les doy la bienvenida al programa Profesionales de la Restauración, que forma parte de la campaña del mismo nombre, iniciativa promovida por el Sindicato Nacional de Restauradores del INAH y apoyada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El día de hoy nos acompaña mi compañera Nayeli Pacheco Pedraza, restauradora perito del Centro INAH Chiapas, para compartir una charla con el título Conservar y restaurar en los centros INAH, un esfuerzo interdisciplinario. Nayeli es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente ECRO, egresada de la maestría en Antropología Social y Etnología en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y Centroamérica CIMSUR de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados en Historia y Teorías de la Conservación, Restauración del Patrimonio Cultural en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel Castillo de Negrete. También es especialista en conservación y restauración de pintura mural, así como en conservación de bienes culturales con perspectiva antropológica. Actualmente es miembro del Consejo de Área de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y del Consejo General Consultivo del INAH por el periodo 2022-2025. Desde 2009 a la fecha ha participado en proyectos de conservación y restauración en los estados de Chiapas y Oaxaca, entre ellos la participación en el proyecto de conservación, restauración y puesta en valor de la pintura mural de Bonampak. Además, forma parte de la sección de conservación y restauración del Centro INAH Chiapas desde 2012. Ha impartido varias pláticas sobre el trabajo que realiza en el Estado, como Dialogues of Knowledge for the Conservation of Cultural Heritage en el Museo Reina Sofía de Madrid, en Youth for Conservation of Cultural Heritage en 2016. Estrategias de intervención para el patrimonio cultural afectado por los sismos en el primer Simposio Internacional de Intercambio de Experiencias entre Especialistas de México y la Unión Europea en 2018. Patrimonio cultural dañado por sismos, la vida en la comunidad continúa, en el coloquio Contingencia, los daños del terremoto, organizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en 2018. Conservatorio, la conservación del patrimonio en comunidades, el proceso de resistencia en Chile y México, dentro del marco del quinto coloquio de conservadores de la FILA en 2022. Bienvenida, Nayeli, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, Nayeli, todos sabemos que el trabajo profesional de conservar y restaurar el patrimonio requiere de muchísima preparación. En charlas anteriores con otros colegas hemos hablado sobre la importancia de apoyar el análisis de los objetos que conforman nuestro patrimonio con el trabajo colaborativo con especialistas de otras áreas de conocimiento para enriquecer nuestra labor. En ese sentido, ¿con qué otras disciplinas has colaborado para desarrollar labores de conservación, restauración de bienes culturales? Bueno, en el Centro INAH Chiapas, gran parte del trabajo son solicitudes que llegan de diferentes comunidades o diferentes grupos sociales de tanto de las ciudades Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, por citar algunas de las que tienen mayor concentración de monumentos históricos. Entonces, cotidianamente hacemos muchas visitas en conjunto con los arquitectos de la sección de monumentos históricos para hacer diagnósticos, para supervisiones y emisión de licencias, supervisar proyectos y pues también atenciones tanto a inmuebles religiosos como a algunos inmuebles que son particulares pero que están catalogados como monumentos históricos. Con arqueología también pues muchas veces brindamos un servicio integral en las zonas arqueológicas del estado. Serían principalmente esas dos áreas con las que colaboramos mayoritariamente, pero también con el personal de jurídico, del área de jurídico del Centro INAH, muchas veces en asesorías legales o
o cuestiones pues delicadas como el robo o pérdida de una pieza, darle seguimiento a toda esta parte jurídica. Entonces, pues prácticamente colaboramos con distintas disciplinas, justo porque en el centro INA pues llegan como solicitudes variadas y nos toca atender a todo el estado. Y también a los museos que hay en el INA, pues también trabajamos con los custodios, los museógrafos. Entonces, pues realmente nos relacionamos con diversas disciplinas. Eso es súper interesante. En teoría tendría que darse en todos los centros de trabajo y bueno, en el centro INA Chiapas, dada la cantidad de patrimonio que hay, me imagino que tratan de que sea parte de nuestro quehacer cotidiano, ¿no? ¿Qué tan Así es. retador es de pronto tener que integrarte o integrar equipos de trabajo para abordar como multidisciplinariamente la problemática propia del día a día del estado de Chiapas, ¿no? Sí, pues ha costado trabajo también, desde que se abrió la sección de conservación y restauración en el centro INA Chiapas con Aide Orea, pues Ujú, ella también ha estado muy abocada a hacer cursos con los arquitectos, cursos de manejo de la cal, de acabados arquitectónicos. Y bueno, ha costado un poco de trabajo justo como lograr esta armonía entre hasta dónde entra una disciplina, hasta dónde entra la nuestra y poder caminar juntos, ¿no? Lo interesante ahora es que ya tenemos pues mejor estructurado después de muchos años de trabajo, por ejemplo, un formato de un dictamen conjunto, muchas veces lo que tratamos de hacer y de priorizar es hacer las visitas al mismo tiempo para que durante las visitas podamos definir pues cuáles son los alcances de cada área y poder emitir una sola recomendación en conjunto y no lo que pues pasaba antes, que Monumentos daba por su lado la recomendación y Restauración daba el suyo por otro lado, o Arqueología iba a una temporada y Restauración iba a otra. Entonces, bueno, se ha tratado en la medida de lo posible hacer siempre visitas en conjunto, emitir pues los dictámenes, los diagnósticos también en conjunto para poder pues encauzar bien y dar una atención integral a las solicitudes y a los bienes culturales que atendemos. En ese sentido, lo que estás platicando me regresa un poco al trabajo que se tuvo que hacer durante pues esta contingencia tan tremenda que tuvimos en muchos estados de la República a partir de los sismos, ¿no? Sismos que afectaron enormemente a estados como Chiapas o Oaxaca, ¿no? A ustedes creo que fue el del 7 en realidad el que les pegó mayúsculamente y que de pronto nos obligaron como institución a tratar de trabajar más integradamente, ¿no? No Ujú. sé, yo recuerdo, tengo ya bastantes años en el INA, que de pronto el trabajo era, como dices tú, más seccionado, ¿no? Pero a partir Ujú. de estas brigadas, ¿no? Para ir a inspeccionar los daños por el sismo, empezamos a aprender a trabajar un poco más de la mano y creo que, no sé si tú coincides conmigo, que fue un parteaguas el trabajo de sismos para la manera en que nos integramos como institución y en los centros de trabajo, sobre todo más afectados por estos sismos. Sí, concuerdo, justo se me pasó decir eso, pero el sismo fue un momento en el que aprendimos mucho a trabajar colaborativamente entre áreas y Ujú, hasta la fecha, pues digamos que ahí se quedaron de estos aprendizajes del sismo, pues estos mecanismos de atención conjunta, como lo es, por ejemplo, solicitar el trámite de solicitar a la aseguradora el recurso para restaurar un bien afectado por cualquier circunstancia, pues ujú, justo brindar esta atención. Muchas veces si es el inmueble el que está dañado, pues ya los arquitectos saben que tienen que considerar la protección de los bienes muebles al interior o el traslado de los mismos, cosa que antes pues sí pasaba como desapercibida, ¿no? O podía pasar, pues que nosotros íbamos después y, ay, por aquí los retablos, no se consideró la protección de los retablos, o nos fuimos dando cuenta que derivados de los daños de los inmuebles, pues había afectaciones, digamos, como agravantes a los bienes muebles, ¿no? En el caso de que hubiera alguna grieta, o aquí en Chiapas, que muchas cubiertas son de tejas, sí, que se deslizaron las tejas y se dañaron las cubiertas, pues los retablos
se empezaron a dañar por el agua de lluvia que ingresó. Entonces, bueno, sí, como dice, sobre la marcha, en esta atención a la contingencia provocada por los sismos, aprendimos mucho también sobre materiales, sobre intervenciones anteriores. En restauración, pues aprendimos un poquito más de arquitectura y considero que también en monumentos históricos aprendieron un poquito más sobre restauración y creo que ese pues es uno de los retos también y una tarea que hemos estado atendiendo, el lenguaje, ¿no? Que tenemos que también como Ujú. disciplinas que nos encargamos de la conservación, pues homologar ciertos términos, ¿no? Como trabajar sobre ciertas bases de datos para hacer presupuestos, cosas que hemos tenido que trabajar en conjunto, sobre todo el trabajo fuerte, pues aquí con la sección de monumentos históricos. Efectivamente. Y bueno, en tu currículum vimos que no solamente has trabajado o has tenido la posibilidad de trabajar en inmuebles históricos, que era un poco lo que estábamos platicando ahorita, o nos estabas contando de tu acercamiento al trabajo con los arquitectos y cómo de un evento tan desafortunado, bueno, salieron ganancias, creo que para todos, ¿no? Otras formas de trabajo. Pero esto, por ejemplo, ¿cómo se ha establecido o si hubo también cambios en la manera en que nos relacionamos, por ejemplo, con los arqueólogos, ¿no? Que de pronto pareciera para el público general que los arqueólogos trabajan ellos solos y la realidad es que los arqueólogos te ayudan de muchas otras disciplinas igual que nosotros y una de esas disciplinas es la restauración. Entonces, bueno, a lo mejor nos podrías contar un poquito de tu experiencia en el mundo arqueológico, del patrimonio arqueológico, o a lo mejor quizá específicamente del proyecto de Bonampak en el cual participaste. Sí, muchas veces. Pues en lo arqueológico, afortunadamente, durante los sismos no hubo grandes afectaciones en zonas arqueológicas, entonces, pero sí lo mismo, en los diagnósticos, pues los hicimos en conjunto, arqueología con restauración. Y bueno, en el proyecto de Bonampak fueron temporadas de trabajo pues enfocadas mucho a la restauración y muchas veces coincidimos con las temporadas de arqueología. Entonces también ahí sobre la marcha pues aprendimos mucho, ¿no? E incluso hasta te comparto un poco de materiales, ¿no? No te dejamos esta cal que nos sobró para los trabajos que todavía faltaban de arqueología, pues trabajar en conjunto con los arqueólogos para mejorar las cubiertas de ciertos edificios. Ujú. En ese sentido, pues es Aide Orea, que es la coordinadora de la sección de conservación y restauración, la que podría tal vez ampliar más sobre ese tema, porque ella ha estado trabajando los últimos años fuertemente en la zona arqueológica de Palenque, y el proyecto pues va de la mano con los arqueólogos, ¿no? Para mejorar las cubiertas de los inmuebles al mismo tiempo que se trabajan estucos, relieves, que esto es importantísimo porque no tendría ningún sentido que los restauradores vayamos a trabajar los bienes muebles asociados a los inmuebles y que después les esté lloviendo, ¿no? Que Ujú. después se vuelvan a deteriorar porque no se atendió un problema del edificio. Entonces, siempre hemos buscado esta parte. Muchas veces nos toca pues hacer un diagnóstico de un bien mueble o un bien mueble asociado al inmueble arqueológico, pero si las condiciones de conservación del inmueble no son las idóneas, siempre buscamos calendarizar con los arqueólogos que se atienda al inmueble para después nosotros poder atender los bienes muebles o hacerlo conjuntamente, sería lo ideal. Claro. El reto es que muchas veces los proyectos no coinciden o los tiempos de administración de los recursos no coinciden y pues digamos, sí es una problemática pues fuerte a la que nos enfrentamos en ese sentido. ¿Y tú crees que cuando estamos estudiando, cuando estamos en ese momento formativo, no sé, en tu caso en la ECRO, nos educan para trabajar interdisciplinariamente con otras áreas o es algo que en realidad aprendes y desarrollas ya en la vida profesional, digamos, en este caso, en el momento en el que llegas al Centro INA Chiapas? Pues considero que sí nos educan para trabajar y colaborar con otras disciplinas, tanto que pues vemos mucha química aplicada a la conservación, biología aplicada a la conservación, pero sin duda es en la experiencia en la que uno se enfrenta
justo a estos retos que pues de ninguna manera se podrían resolver únicamente desde la disciplina de la restauración. Muchas veces, por ejemplo, aquí en el centro INA Chiapas, pues hay muchas también localidades indígenas y necesitamos también apoyo de ciencias sociales, antropología, sociología, ¿no? Por ejemplo, esto me llevó a mí a tomar la decisión de hacer la maestría en antropología social para poder dar esta atención, digamos, más transdisciplinaria, que de otra forma, pues no se podría lograr solamente desde la visión de la conservación, restauración. Claro. Mira, vamos a hacer, antes de continuar con esta plática, vamos a hacer un alto para escuchar una cápsula que hemos preparado y regresamos contigo para retomar esta parte de tu plática. Un centro INA es un centro de trabajo regional que representa a la institución en cada uno de los estados del país. Chiapas cuenta con 3 ventanillas únicas distribuidas en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Comitán, en las que se reciben solicitudes y se atienden los trámites que tienen que ver con la conservación de los bienes culturales, además de las zonas arqueológicas y museos a cargo del INA, que se distribuyen en el estado. Trabajar en un centro INA implica involucrarse con varias áreas de especialidad: arquitectura, arqueología, museografía, servicios educativos en los museos, custodias de museos y zonas arqueológicas, área jurídica, personal de resguardo y seguridad de bienes culturales, entre otros. Por tanto, las solicitudes que atendemos son diversas, desde brindar atención a bienes muebles expuestos en un museo o albergados en sus bodegas, trabajar en zonas arqueológicas, hacer diagnósticos de estado de conservación de diferentes tipos de bienes históricos, arqueológicos, ya sea bienes muebles, los que es posible desplazar, o bienes muebles asociados a los inmuebles. Para este último caso, frecuentemente realizamos el trabajo en conjunto con los arquitectos de las secciones de monumentos históricos. También recibimos solicitudes que tienen que ver con temas legales, como denuncias por daño al patrimonio o robos, para lo que trabajamos con el apoyo del área de jurídico. También nos relacionamos con dependencias estatales y municipales, universidades, casas de cultura, además de los grupos organizados que solicitan la atención a sus bienes culturales, juntas de iglesias, barrios, autoridades tradicionales, entre otras. En resumen, trabajar en un centro INA requiere de mucha vinculación y coordinación. El patrimonio de Chiapas es tan vasto y su geografía tan compleja que indudablemente necesitamos conformar y fortalecer equipos de trabajo interdisciplinarios e involucrar a otros servidores públicos y a la sociedad civil en las tareas que nos competen. Perfecto. Bueno, nos estabas contando que por eso decides estudiar área antropológica, digamos, ¿no? En una plática anterior, bueno, no sé si es anterior o posterior, en una de nuestras pláticas con otra compañera del Centro INA Chiapas, María Rosa García, nos estaba platicando precisamente esta problemática que tienen de cómo poder vincularse, ¿no? Asertivamente con distintos grupos y nos platicaba precisamente de esta falta de pronto de personal que los apoye en rollos de traducción, en rollos de entender de pronto ciertas dinámicas sociales de algunas comunidades a las cuales ustedes tienen que acercarse. Entonces, pues a lo mejor nos encantaría que nos pudieras platicar, porque de pronto como que sí vinculan mucho al conservador y al restaurador con los arquitectos, con los arqueólogos, pero ¿qué tiene que ver la antropología con nuestro quehacer cotidiano en el instituto? Sí, pues muchísimo. También para mí eso fue un gran aprendizaje del sismo también, pero desde antes pues habíamos identificado la necesidad de dar esta atención a ciertos grupos sociales con particularidades muy específicas, empezando por el idioma, ¿no? Comunidades en donde mayoritariamente hablan tzotzil, celtal, entre otros idiomas, y pues también una cosmovisión completamente diferente, ¿no? Entonces, como digamos, esta parte en que la restauración aborda
la iconografía cristiana, el análisis de ciertas imágenes históricas desde la iconografía cristiana, y pues en un estado en donde la evangelización fue completamente sui generis y completamente diferente al resto del país, pues es un reto, ¿no? Tratar de entender y de comprender cómo abordar esas imágenes y cómo comunicarte con las personas para no transgredir ahora sí que cosas importantísimas para ellos y para su vida en comunidad. Entonces, desde hace muchos años, desde la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, el área de atención a grupos sociales nos ha estado apoyando con talleres, pláticas, compartiéndonos ciertas dinámicas de trabajo que ellos han instaurado en la coordinación. Y pues fue como primera este acompañamiento por parte del área de atención a grupos sociales, que ahora ya es la Dirección de Atención Integral a Comunidades, me parece que se llama. Y después, durante el sismo, que fue también pues hacer toda esta parte social, ¿no? Y de investigación y de vinculación social, que también fuimos apoyados por la coordinación para esos trabajos. Ya después de ahí yo dije, pues necesito profundizar más en los estudios de esta parte de investigación social, y ciertamente lo que he descubierto es que pues es una realidad completamente diferente a cómo nosotros abordábamos el análisis, por ejemplo, de una pieza que está en culto en una iglesia católica, pero que está parte de toda la región de los Altos de Chiapas. Digamos que es pues una religiosidad popular con características muy diferentes a las que nosotros podemos ver en otras partes del país. Entonces ha sido muy interesante abordarlo desde ahí y conocer cómo las personas conocen a sus santos, cómo las nombran, qué historias particulares tienen que no tienen nada que ver con las historias que aparecen en la Biblia o que aparecen en los evangelios de los santos, etcétera. Entonces, bueno, es una parte importantísima, y a partir de ahí también hemos podido pues instaurar ciertos mecanismos de trabajo que sean pues más eficaces en comunidades con ciertas características. Súper interesante. Entonces, ¿tú sientes que quizá esta formación antropológica te ayuda a mover el foco, digamos, de la centralidad del objeto al contexto de los sujetos y poder, digamos, ser una servidora pública y una restauradora eh, mejor y más cercana a estas comunidades a las cuales les damos el servicio? Sí, considero que sí, o sea, sustancialmente sí la maestría me ayudó a pues abrir un poco la percepción y pues ver otros caminos por los que podemos abordar el análisis y el trabajo de ciertos bienes culturales en estos contextos. Y no solo para estos contextos, pues Chiapas es un estado bastante grande y bastante complejo, con procesos históricos pues muy importantes. Entonces también en la ciudad de San Cristóbal pues hay que identificar pues ciertos grupos sociales, su vinculación también con ciertos grupos de poder en la toma de decisiones. O sea, digamos que es haber adquirido herramientas para poder abordar las problemáticas, como bien dices, desde otra óptica, pero también encontrando diferentes caminos para poder acceder y para poder brindar una atención integral a los bienes culturales y a las solicitudes que nos llegan, ¿no? Que comúnmente, como te comentaba, son solicitudes pues de diversos grupos sociales, por ejemplo, en Chiapas es también muy sui generis, que hay 3 secciones de monumentos históricos, ¿no? Está una en Tuxtla, una en San Cristóbal de las Casas, una en Comitán, por la concentración de zonas de monumentos y monumentos históricos que hay, y también de sitios. También sucede esto mismo en la vinculación de los grupos sociales con los sitios arqueológicos. Es un estado pues, grande y vasto en patrimonio cultural. Qué interesante, Nayeli. Y bueno, cuéntame, ¿qué otro tipo de disciplinas de pronto tienen que no necesariamente que estén presentes como parte del personal de la sección de restauración del Centro INA, sino qué otras disciplinas de pronto tienes que buscar para apoyarte en a lo mejor el análisis y en la comprensión de los objetos y de los procesos de deterioro de los objetos que constituyen nuestro patrimonio? O sea, ¿a quién más de pronto buscan o
apoyo. Pues sí, también pues hemos tratado de vincular con escuelas o con las casas de cultura, por ejemplo, las casas de cultura en las comunidades son pues centros importantes, ¿no? En donde ya pues tienen un largo camino recorrido vinculación con las personas. Entonces, muchas veces nos apoyan los directores de las casas de cultura, ayudarnos con lo que me imagino que comentaba mi compañera María Rosa García, ayudarnos con las traducciones, ayudarnos a hacer el vínculo con los grupos que toman las decisiones. Hacer como estos acercamientos, porque también pues aquí hay un sistema de cargos que cambia, ¿no? Algunos son periodos de un año, otros periodos de 3 años, pues es difícil mantener el contacto con las personas y muchas veces es a través de las casas de cultura o de los organismos, digamos, como las autoridades civiles y religiosas, que no son propiamente a través de la presidencia municipal, sino hay ciertas autoridades que tienen un reconocimiento importante de la comunidad, pues es mantener el vínculo con algunas de estas personas, ¿no? Entonces muchas veces nos invitan a sus asambleas comunitarias, pues ahora sí que es relacionarse no solo con otras disciplinas, sino también con otras personas que tienen pues perfiles muy particulares para poder mantener este vínculo con las localidades. Un caso muy exitoso que hemos tenido de trabajo es la comunidad de San Felipe de Catepec, que pertenece al municipio de San Cristóbal de las Casas, pero es una comunidad de origen tzotzil que se ubica en la entrada de la ciudad. Y bueno, aquí cada vez que cambia la Junta Mayor, nos invitan a la asamblea comunitaria para que nos conozcan, para que les compartamos el trabajo que hemos realizado. Y también como hay muchísimas juntas de festejos en el inmueble y pues entra una junta y ya no saben pues las recomendaciones que les hemos dado o el trabajo que hemos realizado previamente. Entonces tratamos de acudir también a esos espacios para poder mantener este vínculo y que todo el trabajo que se ha hecho ya de cuestiones de conservación y restauración, pues tenga una continuidad, ¿no? Que eso también es un reto al que nos enfrentamos. Y, por ejemplo, también otra especialidad que nos vinculamos mucho en el Centro INA es con el personal de seguridad, ¿no? Que en el Centro INA Chiapas está el ingeniero Marco Santos, es el jefe de seguridad del Centro INA. Entonces también él pues acude constantemente a nosotros para pues dar atención a los siniestros, tanto en zonas arqueológicas como en monumentos históricos o en los museos, hacer visitas, él luego hace recorridos de seguridad y entonces también él procura conformar brigadas en donde vaya un arquitecto, un arqueólogo y una restauradora para poder hacer los diagnósticos en conjunto. Entonces, bueno, ahora sí, como te decía, es pues casi que nos vinculamos con todas las áreas del Centro INA, en museos, arquitectura, arqueología, seguridad, la parte de asuntos jurídicos. Entonces, bueno, sí pues es interesante y afortunadamente, como te digo, pues al paso de los años, hemos logrado afinar ciertos mecanismos y ciertos canales de comunicación para poder brindar esta atención integral a los bienes culturales, y a los retos de conservación a los que nos enfrentamos en el Estado. Claro, sí hay como una sección bastante, bueno, como un centro bastante bien integrado. ¿Cuánta gente más o menos trabaja de manera, digamos, fija en el centro INA Chiapas? ¿Y cuántas disciplinas lo Pues integran? somos 3 restauradoras. De los arquitectos, te digo, hay 3 secciones de monumentos históricos. En San Cristóbal de las Casas hay 3 arquitectos. En Tuxtla hay 2 arquitectos de base, me parece, y ahí pues varían los eventuales, que por ejemplo en el sismo pues hubo más arquitectos que estuvieron contratados para la atención a la contingencia, pero digamos de base son 2, bueno, ahora 3. En Comitán hay un arquitecto y los arqueólogos me parece que son 7. En museos, bueno, tenemos el Museo Regional de Chiapas, que está en Tuxtla Gutiérrez, que pues tiene museógrafo, custodios, también muchas veces el personal de servicios educativos nos solicita pláticas de conservación y de restauración para las escuelas o para públicos muy diversos. Está el Centro Cultural de los Altos de Chiapas, que también tiene gestores culturales, museógrafos, custodios y el personal de servicios educativos.
Entonces, digamos que sí pues es variado. Está la ventanilla única, que están las dos abogadas, que son las que se encargan de la ventanilla única y la sección de jurídico. Desgraciadamente y desafortunadamente, por ejemplo, no hay personal de antropología o de sociología, ¿no? Que se necesitaría. Entonces hace falta eso, pero es un centro INA, pues bastante, porque el estado es bastante grande. Entonces están los museos de Es un sitio centro también de INA robusto. Palenque, de Toniná, pues sitios arqueológicos tenemos un montón, entonces también nos vinculamos con los custodios de los sitios arqueológicos, que es Bonampak, Yaxchilán, Toniná, Izapa, en Tapachula, en Comitán hay otros 3 sitios arqueológicos, o sea, tenemos así para aventar, ¿no? Realmente sí somos un equipo bien conformado y se escucha a que somos mucha gente, pero pues la verdad es que no alcanzamos a cubrir las necesidades de todo el estado. No, y curiosamente, ahora que enumeras la cantidad de disciplinas que conforman el centro INA, únicamente hay 3 restauradores, es decir, nuevamente sentimos que para la cantidad de patrimonio a cargo del instituto en ese enorme estado, tenemos una falta de representatividad de restauradores, ¿no? Cuando seguramente las necesidades son muchísimas. Bueno, Nayeli, finalmente, porque el tiempo se nos pasó volando y te agradezco mucho tu presencia, me gustaría preguntarte si consideras que la interdisciplina como práctica cotidiana en el área de restauración de los centros INA a lo largo del país es suficiente o hace falta más esfuerzos para integrarla de manera como más metodológica y más instituida, a partir de tu experiencia en Chiapas, por supuesto, ¿no? Sí, me parece que se ha avanzado Ujú. desde el tiempo que entré al instituto ahorita, que tampoco es tanto, son 12 años. Me parece que se ha avanzado en ese sentido, pero sí creo que hace falta, como mencionas, pues instituir metodologías más claras y digamos como manuales de buenas prácticas o compartir mecanismos, incluso hacer pues como por región directorios de especialistas, que podamos compartirnos especialistas a los que acudimos, que también luego no es fácil encontrar un especialista de otra disciplina que aplique sus conocimientos al campo de la conservación. Y bueno, hay algunos especialistas a los que ya entre restauradores pues nos compartimos, ¿no? Te mando el teléfono de tal ingeniero o de tal químico o de tal biólogo, pero tampoco son muchos los especialistas que aplican sus conocimientos a la conservación. Entonces será interesante pues tener, digamos, como regionalmente directorios que nos pudiéramos compartir en donde profesionistas que ya se han metido al campo de la conservación, pues podamos hacer redes para compartir estas experiencias y estos conocimientos. Me parece que hemos avanzado, pero sí creo que falta pues construir metodologías más claras y mecanismos pues aplicables ahora sí que en todos los centros de trabajo del instituto Ujú. para que pues esta colaboración sea eficaz. Pues sí, realmente fue una charla muy enriquecedora, creo que para todos. Te agradezco mucho tu presencia, tu participación y el entusiasmo con el que nos transmitiste pues, la complejidad del quehacer cotidiano en un centro INA tan complejo como el de Chiapas. Muchísimas gracias, Nayeli, y estamos viéndonos pronto. Gracias, hasta luego. Gracias por la Hasta luego. invitación. Hasta luego, bye. Esto fue una emisión de la serie Profesionales de la restauración. Conservamos la memoria de México. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización Evanibaldo Morales. Edición Rubén Martínez. Grabación Paula Bedoy. Apoyo Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Sindicato Nacional de Restauradores del INA. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura.